Damos una bienvenida a las autoridades, al Ayuntamiento de Valencia, de Burjasot, a la Consellería de Bienestar Social y a todas las compañeras, organizaciones que han sido firmantes del informe Sombra España. La CEDAW es una convención para la eliminación de la forma de discriminación contra la mujer adaptada en 1979 y ratificada por 187 países, entre los cuales España 5 años después lo ratificó. Esto compromete a España a desarrollar políticas encaminadas a eliminar todo tipo de discriminación contra las mujeres. El mismo comité de la CEDAW propone a la sociedad civil que elabore su propio informe en aras de mejorar el conocimiento y comprensión más allá de la visión estatal. Por esta razón se hizo el informe Sombra 2008-2013, el cual está compuesto por 50 asociaciones de mujeres de cooperación internacional y derechos humanos, el cual ha sido refrendado por 260 entidades y colectivos de la sociedad civil, de las cuales 15 pertenecemos aquí a la Comunidad Valenciana, y es el motivo de esta reunión hoy. Es para nosotras muy placentero estar aquí y vamos a socializar y a conocer en profundidad este informe Sombra, para lo cual hemos invitado a Montserrat Pineda Lorenzo, la cual ha sido una participante activa del proceso, como portavoz de la plataforma CEDAW Sombra España. Esta jornada, esta actividad la vamos a dividir en dos partes. Una, que es conocer la CEDAW y sus instrumentos. La otra, lo que son los mecanismos para poder hacer el seguimiento de la CEDAW, sociedad civil, movimiento de mujeres. Vamos a hacer una pequeña pausa para tomarnos un cafecito y continuamos con el proceso de informe Sombra y principales datos y retos del futuro. Las entidades firmantes aquí de la Comunidad Valenciana las va a nombrar mi compañera Laura. Este equipo, les quiero comentar, surgió de la iniciativa de un evento que hicimos en Málaga. Y veíamos que las entidades firmantes del informe estábamos con muchas inquietudes sobre ello. Entonces decidimos que aquí en La Torreta, que es una instalación muy bonita, donde estamos en este momento 8 asociaciones de mujeres, de las cuales 4 somos firmantes del informe. Y por el otro lado, Laura, ella maneja otro colectivo de mujeres también firmantes. Entonces aquí entre las dos hacemos todo el equipo para poder socializar y conocer en profundidad lo que es el informe Sombra. En este momento Laura nos nombrará las asociaciones y nos contará cuál es tu trayectoria, tu vida. Buenos días a todas y a todos. Y muchas gracias por estar aquí y por apoyarnos, porque la verdad es que estamos muy contentas de haber podido realizar este evento y que haya tenido una acogida tan buena por parte de todas las asociaciones. Como comentaba mi compañera Ingrid, somos 15 de las asociaciones de la Comunidad Valenciana que hemos firmado el informe Sombra. Os las voy a pasar a nombrar. Asociación Por Ti Mujer, Colectivo de Dones de Moncada, PINA, Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, Asociación de Mujeres Juristas Tenis, Asociación PRIM, Asociación Arana, Federación de Entidades por el Co-Desarrollo y la Cooperación Internacional FEDACOT, Fundación Isonomía Universitat Jaume I de Castellón, Redaniti, Sateva, Consejo Local de Igualdad de Chirivella, Asociación ARIA, Asociación por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones, Plataforma Nosaltres Decidim País Valencià, Asociación Centro de Formación Escola de Ciudadanía en Femení María Moliner,
y Yocoga, Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de la Comunidad Valenciana. Somos 15 que hemos estado ahí apoyando. Y bueno, yo voy a contar un poquito el trabajo de Monse, que me ha comentado antes. Estamos entre amigas, no hace falta que... Y como estamos entre amigas, es muy importante visibilizar el trabajo que hacemos cada una. Claro, porque el trabajo que tú haces nos repercute en nosotras y es muy importante el poder conocerlo. Monse Pineda Lorenzo, si me equivoco en alguna cosa, no te preocupes. En la actualidad es coordinadora de incidencia política Asociación Creación Positiva. En estos momentos preside el comité 1 de diciembre dentro de la plataforma unitaria de ONG de SIDA de Cataluña. Ha participado en los procesos internacionales de GSW y Beijing +15, así como también en los procesos de monitoreo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDEX. Sí. En la EPU es el mecanismo mediante el cual se vigila que los Estados miembros de la ONU cumplan sus compromisos y obligaciones, y la que nos trae aquí, la CEDAW. Diplomada en Salud Pública y Género por la Escuela Nacional de Salud Pública. Ha sido profesora de la asignatura de Género y Salud y de la asignatura de Violencia de Género en el ámbito sanitario. Ha impartido posgrado de Enfermería y VIH-Sida, una visión global y humanista en la Escuela Universitaria Enfermería Santa Madrona. Y también lo ha sido de otros posgrados virtuales de la Universidad de Barcelona relacionados con la violencia de género. Como persona experta, participó en el Comité Técnico para la Estrategia de Salud del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales y en la elaboración del mapa de salud sexual y reproductiva de la red por un mundo mejor de ONU Mujeres. Son numerosas las conferencias y talleres en torno al tema Mujeres, Salud y Género, y VIH, Género y Salud, LGTB y Salud, en que en diferentes simposios y congresos de profesionales ha compartido. Realizó el estudio Análisis con perspectiva de género de las políticas sanitarias de salud sexual y reproductiva en Cataluña para el gobierno catalán. Ha editado diferentes artículos en libros, guías y revistas especializadas sobre diversos temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Y ahora yo creo que es el momento de escucharla y dejarla a ella. Gracias, Monse. Gracias, sola, aquí, vale. Bueno, bon dia a totes, primer. Bon dia i moltes gràcies per haver-me convidat. Estic molt contenta d'estar a la Comunitat Valenciana, al nostre país amic. Nada, buenos días a todas. Digo todas porque todas somos todas, ¿vale? Todas las personas que estamos aquí presentes. Esta historia del lenguaje construye, yo creo que desde mi militancia feminista es importante, y yo intento transmitir también desde donde estoy, desde el lugar en el que me quiero posicionar políticamente. Muchas de las cosas que para mí son importantes. Y precisamente el hecho de que estemos muchísimas organizaciones de mujeres, muchísimas organizaciones feministas, muchísimas organizaciones de cooperación en esta historia es precisamente porque creemos en la necesidad de hacer transformaciones desde la base hasta las instituciones, ¿no? Y eso se hace con muchas maneras, y de hecho una de las cosas que estoy absolutamente fascinada de haber colaborado en esta aventura que ha sido crear el informe de CEDAW, el informe Sombra CEDAW aquí en el Estado español, precisamente ha sido esto, el poder compartir con otras compañeras de todo el Estado pues algunas de las reflexiones, no solamente lo que sería el análisis, el monitoreo de las políticas públicas que se han hecho y que se han estado realizando durante este periodo que hemos analizado sobre igualdad, para decirlo así de forma resumida, sino pues eso, ¿no? Los posicionamientos políticos que creo que han sido muy importantes. Hay algo que me he dado cuenta que nos lancé en el súper breve currículum, pero pesado currículum que has leído, que es algo para mí esencial. Soy feminista. Lo digo porque mi posicionamiento político en todo este proceso y en todo el trabajo que yo hago parte de esa premisa, ¿no? Estoy orgullosa de serlo, y es un valor que creo que las organizaciones y las mujeres que hemos participado en
en el informe precisamente lo hemos hecho desde un valor positivo. Lo digo porque es un momento importante de reivindicarnos como movimiento social, como un movimiento transformador y que, insisto, es un valor añadido. Estoy además contenta porque he visto algunas caras conocidas y algunas amigas que tengo en esta sala que no me esperaba ver y que estoy contenta además de poder compartir con ellas. La verdad es que cuando voy a tomarme mis 5 minutos para explicar algunas cosas privadas, públicas, personales, políticas, que es que cuando me dijiste que si podía venir, os dije creo que a los 2 segundos que sí, pero que podía pensar que vosotras mismas podíais gestionarlo solas, ¿no? Creo realmente que el hecho de venir alguien de fuera, lo que aporta, o mi experiencia que voy a intentar aportar, es todo el proceso, no solamente el informe, sino pues cómo de pronto algunas organizaciones, algunas mujeres nos ponemos a esta aventura que es hacer un informe sombra, ¿no? Respecto al currículum que he leído, lo que para mí es importante es, como os decía, ¿no?, la perspectiva desde que yo he estado trabajando, estoy trabajando desde hace unos cuantos años en temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos, en concreto al tema del VIH, pero desde una perspectiva de derechos humanos. Y esto me ha permitido el privilegio, porque os voy a hablar de privilegios, como nosotros estamos aquí, pues hablando de privilegios. Digo eso porque creo que el hecho de poder compartir un espacio como este y poder aventurarnos a saber que hay retos y que a lo mejor los podemos afrontar de forma conjunta, esa posibilidad que tenemos puede ser un privilegio. Entonces, desde mis privilegios a lo largo de todos estos años, lo que quiero señalar es que mi entidad, que es pequeñita en Cataluña, donde tenemos ámbito estatal y que hacemos cosas a nivel estatal, el posicionamiento que hemos tenido a lo largo de este tiempo es precisamente utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestra mano para intentar mejorar las políticas, ¿vale? O sea, no solamente las políticas por el hecho de que sean instrumentos, sino porque realmente pensamos que mejorándolas podemos intentar hacer cambios o acercarnos a los cambios que a nosotros nos gustaría, que son cambios mucho más profundos y que son estructurales. Porque esos cambios están vinculadísimos pues, al sistema patriarcal. Quiero decir, si no existiera el sistema patriarcal, si no existiera un sistema de desigualdad, no estaríamos aquí, no estaríamos hablando de cómo se tiene que dar respuesta a esa situación. Esto que parece que acabo de decir una obviedad, que lo es, creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Quiero decir que la respuesta que se hace a nivel institucional, ya sea la CEDAW, ya sea a través de las políticas estatales o ya sea a través de las políticas autonómicas o locales, tienen que ver porque hay una desigualdad de base, pero no de base natural, sino de base construida. Y tiene que ver con eso, ¿no?, con un sistema injusto, desigual y que nos pone en lugar de, no evidentemente de privilegios, sino de desigualdad, ¿no?, y de discriminación. Entonces, la respuesta que se hace desde las instituciones están enmarcadas en ese sentido, insisto, desde la respuesta organizada, institucional en este caso, que son las políticas de igualdad. Y mi experiencia en esto es mínima, aunque parece que el currículum se ha determinado, hay muchas mujeres, muchas organizaciones que tienen más experiencia que yo. Lo único que yo estoy aportando es pues esas ganas de aprendizaje, ponerle el granito de arena en todos los procesos que hemos participado. Creación Positiva sí ha participado en 2 procesos que tienen que ver con el EPU. El EPU es otro de los instrumentos que tienen Naciones Unidas, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos, que es un poco donde nos lanzamos a la aventura de monitorizar los derechos humanos, en concreto los derechos sexuales y reproductivos en mi organización, estoy hablando. Y eso nos ha permitido, pues eso, denunciar también al Estado español el incumplimiento que está realizando sobre los derechos sexuales en el Estado español. En concreto, esta vez, sobre la propuesta que tenían encima de la mesa, terrible y tortuosa, del señor Gallardón y del señor Rajoy, con el tema del aborto.
y eso lo hemos denunciado al Consejo de Derechos Humanos, y también las políticas de VIH y el desmantelamiento también de las políticas de VIH en el Estado español, y no os voy a contar de la Comunidad Valenciana, que también y han sido muy graves, ¿no? De hecho es uno de los ejemplos que ponemos. Eso es un poco la experiencia en el ámbito del EPU. En el ámbito de Beijing, pues hemos participado, yo he participado en el seguimiento de Beijing, de la plataforma de Beijing, a través del Consell Nacional de Dones de Catalunya. Mi organización forma parte de una red que se llama Xarxa de Dones por la Salud, que es quien ha estado coordinando dentro del Consell Nacional de Dones de Catalunya la parte de salud. Y yo he sido la responsable dentro del Consell Nacional de Dones de Catalunya de esa parte, ¿vale? Por eso también hemos estado haciendo el seguimiento de la plataforma. Por eso, no es que esté en esas estructuras, sino en el trabajo diario, de mi cotidianidad, formamos parte de redes, y esas redes han formado parte de algunas estructuras. También, y comparto experiencia con algunas mujeres que están aquí, mi organización formó parte de una estructura que se llamaba Red Activas, que también me permitió hacer el monitoraje del seguimiento del Cairo, ¿vale? Y pude ir a la CPD, que es la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, en alguna esto es un poco para deciros que mi experiencia no es académica, no soy una experta en este tema, sino que me he hecho experta en la expertez que me posibilita participar en estos procesos, ¿vale? Lo que sí estamos muy activos y estoy muy activa es a qué hacemos con esto, ¿vale? Que se va a ser la segunda parte de este taller, de esta charla, de esta conferencia, de este espacio que tenemos. Porque sí que de alguna manera esperamos, mi experiencia en ciencia política es, vale, tenemos estos instrumentos, los presentamos, hacemos informes, pero luego ¿qué pasa con ellos? Porque son elementos que luego podemos tener pues, para ir a las administraciones locales, a las organizaciones autonómicas y estatales y decir, vale, usted está incumpliendo esto, ¿qué va a hacer con esto? Entonces, crear, pues eso, desde plataformas, crear grupos de trabajo, no solamente para monitorizar en los momentos clave, sino para establecer una agenda real que la podamos manejar entre todas. Me acabo de explicar un poco ahí. Vale. Lo digo porque esto es un poco lo que voy a intentar aportar desde la base también, independientemente de que haya tenido la posibilidad y el privilegio, vuelvo a decir, pues de poder participar en esos instrumentos, pero sobre todo desde ahí, ¿vale? Pues esta es parte de la plataforma, digo de parte porque fuimos las mujeres que pudimos ir al encuentro que se hizo y que fue como el final de todo un proceso, y es la foto de Madrid, pero es la foto de Madrid de la plataforma que creamos, ¿vale? Que creamos, que somos 50 organizaciones a nivel formal y 260 organizaciones, aunque se han incluido más, que hemos firmado, ¿vale? La diferencia ha sido de quién ha contribuido en el cotidiano, pero en realidad somos todas iguales, o sea, las 260 organizaciones somos de alguna manera las que hemos avalado ese trabajo. El hecho de que hayamos sido algunas, pues las que hemos estado dedicándole muchas horas a recoger información en las comunidades, como vosotros también habéis hecho, o a redactar en los grupos, etcétera, etcétera, ya veréis que eso es lo de menos, que lo que ha sido importante, y es lo que voy a querer resaltar luego, es que hay muchísimas organizaciones que han firmado. De hecho, va a ser, creemos, pero va a ser el informe Sombra que más firmas ha tenido a nivel internacional. Y esto es algo absolutamente importante, teniendo en cuenta precisamente el desmantelamiento que se ha producido en estos últimos años de las políticas públicas de igualdad. Por lo cual creo que es algo a resaltar. Nada. Es muy curioso porque cuando iniciamos el proceso de monitorizar o de crear el informe Sombra para la CEDAW, nos dimos cuenta de que muchas de las organizaciones que íbamos a participar no teníamos suficiente información sobre qué era la CEDAW y para qué servía. Y yo creo que esto nos ha hecho fortalecernos como organizaciones, pero también visibilizar una debilidad que tenemos las propias organizaciones. Las organizaciones, seamos
trabajemos en el ámbito que sea, insisto, en el ámbito que sea, por más pequeñitas que seamos o más grandes que seamos, tenemos cierta debilidad a cómo utilizar determinados instrumentos. ¿Nos suena? No nos suena, no lo estoy diciendo mal, pero nos suena que está Beijing, nos puede sonar que está Cairo, nos puede sonar que está CEDAW, pero muchas veces no habíamos incorporado en nuestras agendas cómo utilizarlo, ¿no? Incluso muchas de nosotras, y me pongo en primera persona, ¿vale? No nos habíamos leído nunca ni Beijing, ni Cairo, ni CEDAW, ¿vale? O sea, no habíamos manejado, no habíamos leído, ¿no? Documentos tan importantes a nivel internacional, porque tampoco hemos leído muchas de nosotras la Ley de Igualdad o los planes autonómicos que están condicionando muchas de las cosas que de alguna manera luego nosotras estamos exigiendo, ¿no? a nuestros gobiernos, etc. Para tranquilidad de vosotras os diré que muchas políticas y muchas responsables de institutos, digo tranquilidad, pero es para aterrarnos, o sea, es para o responsables políticas, tampoco se lo han leído. Es decir, que lo que nos hemos dado cuenta es que cuando hemos ido a las regidoras, algunas que están haciendo ya incidencia a otros niveles, o hemos ido incluso a responsables, insisto, de institutos de la mujer locales o autonómicos, tampoco conocían en profundidad de lo que estábamos hablando. Eso sí que es grave porque ellas sí que tienen la responsabilidad no de monitorizar como nosotras, sino de velar que eso se cumple. Pero como es un proceso de aprendizaje, pues hemos aprendido entre todas que es necesario pues leerse algunos documentos que son más farragosos, ¿vale? Que son más tortuosos, pero algunos que son súper útiles y os podría decir que incluso interesantes. De hecho, si os animáis y leéis la Convención de la CEDAW, si me permitís lo coloquial, vais a flipar, porque realmente dice cosas muy interesantes y que describe muy bien pues esto de lo que llamamos discriminación de las mujeres, ¿no? Ahí hablaba de la mujer porque estábamos en un periodo, estábamos en los años 80, 79, y claro, se hablaba de la mujer, no de las mujeres. Se hablaban de cosas que han ido transformándose también en el tiempo con el tema del lenguaje. Pero os animo en general que lo leáis. Pues esto, de pronto cuando nos sentamos y empezamos a hacer cosas como estas, como un mapa en el que pudiéramos ver qué países, cuándo lo habían firmado, etcétera, etcétera, nos daban ciertas sorpresas, ¿no? Una de las sorpresas que era más evidente era quién lo había firmado, ¿no? Y quién lo había ratificado. La compañera ha diferenciado, ahora lo veréis, el por qué es importante y qué significa eso, ¿no? Pero era interesante ver, por ejemplo, que Estados Unidos hasta hace muy poquito no lo había ratificado, y el por qué no lo había ratificado es importante. Un país que podemos pensar pues, que es líder en muchas de las políticas, o pensamos que es líder en algunas de las cosas. Bueno, alguien piensa que es líder. Pero bueno, creo que vosotras tampoco. Nada. No os voy a soltar mucho rollo, o sea, no os preocupéis, estoy ahí un poco seria, pero porque la convención creo que es suficientemente importante como para darle esa trascendencia. La convención, la CEDAW, lo que conocemos todas por CEDAW, son las siglas en inglés de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Esto es súper importante, yo voy a... necesito moverme, ¿vale? Esto es muy importante por esto, ¿vale? Porque mucha gente, muchas de nosotras, incluso de las organizaciones, habíamos pensado, ¿vale?, que la CEDAW estaba vinculada exclusivamente a violencia de género, a violencia machista, a violencia doméstica, a violencia familiar, todos esos nombres que hemos ido dándole, ¿no?, para definir pues eso, la violencia machista que está ejercida contra las mujeres. Y cuando se profundiza, ya lo veremos luego, que no estamos hablando exclusivamente de lo que podemos entender por ese tipo de violencia, sino desde un aspecto mucho más amplio, que es desde la discriminación, ¿no?, que eso luego nos posiciona
en base a esa discriminación nos posicionan en una situación de desigualdad y por lo tanto de ejercicio también de violencia, ¿no? No sé si acabo de decir un poco la frase, pero bueno, espero que quede clara. Nos pareció muy interesante, pues muchas de nosotras en ese desconocimiento de esa convención, pues que la ampliación del proceso o sea, que esa forma de discriminación requería, ¿no?, la eliminación. Simplemente, fijaros que todavía no he entrado, todavía no os he dicho lo que es el convenio, qué significado tiene, si estamos obligadas, qué significa, qué estructuras tenemos. Simplemente con el título te da mucho a pensar, ¿vale? Y en ese pensar, elementos. Es una convención, que ya luego veremos que eso significa y tiene un peso jurídico súper importante, sobre todo en las políticas públicas. La idea de eliminación, trascendental, ¿vale? ¿Por qué es trascendental? Porque no matiza, no dice reducir, sino habla de eliminación, con lo cual es un posicionamiento político brutal, porque nos pone en el máximo. Si se tiene que eliminar es que no es nada bueno, ¿vale? No existe la posibilidad de negociar. Lo digo porque el lenguaje, por eso me he presentado como feminista y os he hablado en femenino, el lenguaje nos condiciona, nos determina, ¿no? Eliminación, sin ningún lugar de duda. De todas las formas, importantísimo, porque de todas las formas significa la expresión, o nos dice ya que la discriminación tiene diferentes manifestaciones, igual que la violencia, ¿vale? Y en esas manifestaciones se requieren diferentes abordajes, siempre desde la perspectiva de eliminación, pero siempre desde la perspectiva de que existen diferentes formas de discriminación, con lo cual ya nos dice que va a haber diferentes abordajes. ¿Sí? ¿Me explico? Vale. Y con discriminación contra las mujeres, contra la mujer, ¿vale? Pero luego a lo largo lo hemos ido matizando. ¿Por qué contra las mujeres y no contra los hombres? ¿Por qué no contra las mujeres y no contra los hombres? Pues porque partimos de lo que os he dicho del sistema patriarcal, que nos posiciona en lugares diferentes, ¿no? Los hombres lo tienen muy jodido, supongo que ya lo sabéis, pero lo tienen muy jodido porque en el ámbito en el que nos movemos, en el ámbito de una estructura desigual, tanto para hombres como para mujeres, el manejo que tienen respecto al tema del género, como tienen esa idea real de privilegios y de estar en un determinado espacio, pues tienen que currarse mucho para entender que eso les da ciertos privilegios, pero les da también ciertos problemas, ¿vale? No voy a entrar ahí todavía, pero bueno, o no voy a entrar. Pero sí, en todo caso, nos dice, ¿no?, que el abordaje que vamos a hacer aquí es para acabar, para eliminar con la discriminación que supone que en esa desigualdad de un mundo desigual, que en un mundo discriminatorio, que en un mundo en el que la equidad, que la pobreza nos afecta a todos, a tantos hombres como mujeres, se requieren medidas específicas porque las mujeres estamos en una situación de mayor discriminación, ¿vale? En una jerarquía, pues intentan que seamos pobres solo por ser pobres. Lo hago así en broma, pero ¿entendéis? No por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Puro sistema patriarcal, puro sistema económico, neoliberalismo, ¿vale? Naciones Unidas como estructura, ¿os interesa todo? ¿Sí? Vale. Naciones Unidas como estructura nace después de la Segunda Guerra Mundial. Nace para dar respuesta a un acto atroz como es la deshumanización a través de los genocidios. Siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, habían habido guerras. Siempre. No pensemos que no. No hablo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando desde el inicio, ¿vale? Pero lo que supone la Segunda Guerra Mundial con el genocidio nazi es la deshumanización. Una guerra siempre es mala, pero la idea intencionada, ¿no?, extendida como supuso el nazismo, en la dimensión de la deshumanización, en la dimensión de la vulneración de todos los derechos humanos, supuso la necesidad de crear un organismo a nivel internacional como Naciones Unidas para velar
el cumplimiento precisamente de la Declaración de los Derechos Humanos del 48. ¿Vale? Esto es importante para entender que Naciones Unidas vela, creamos o no creamos en estos momentos a Naciones Unidas, pero ese es el organismo que está creado, ¿vale?, para organizar de alguna manera un supraorganismo, ¿no? Ahora el supraorganismo es la Coca-Cola, es el Windows, bueno, son las nacionales, las multinacionales y las transnacionales. Pero cuando no existían Naciones Unidas, ¿vale? Necesito utilizar el humor para ¿vale? Pues Naciones Unidas se crea con ese... Existe la Asamblea, ¿no?, de Naciones Unidas, todas estas cuestiones os resultan importantes. Lo digo para contextualizar todo esto, ¿Os suena, no? La Asamblea, existe el Consejo de Seguridad, que desgraciadamente ha entrado el Estado español. Bueno, sabéis que ha entrado. Solo ha entrado de casualidad, pero ha entrado. Y existe otras estructuras, como el ECOSOC, que forma parte de la estructura de Naciones Unidas, que esta sí que es importante porque no son todos los países de Naciones Unidas, sino algunos para entendernos, como que se juntan por zonas, ¿vale? Y que es de alguna manera dentro del instrumento, de la institución de Naciones Unidas, que vehicula algunas de las comisiones, ¿vale? Las comisiones o los órganos dentro de Naciones Unidas es quien ejecuta, entre comillas, temáticamente, digo entre comillas, el velar que algunos derechos se cumplan o que se generen políticas a nivel transnacionales de determinadas cosas. Lo estoy explicando así de forma muy genérica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay comisiones dentro de la estructura de Naciones Unidas que se llama, pues, la comisión, lo de la CSV, ¿no? La comisión de políticas, bueno, para entendernos, la comisión encargada de Beijing, ¿vale?, que es la comisión de... No me lo puedo creer. La comisión... ¿Alguien me ayuda a la CSV? Es la comisión de mujer, pero tiene otro nombre en medio. Bueno, la comisión que vehicula las políticas de mujeres, que no es así, pero bueno, para entenderlos, es quien garantiza Beijing. ¿Sí? Suena a Beijing, es la plataforma de mujeres, ¿vale? La CPD es la Comisión de Población y Desarrollo, quien se encarga de velar, ¿vale? Ha sido la que durante muchísimo tiempo ha vehiculado las políticas de desarrollo, incluso de población, ¿sí?, desde una visión demográfica hasta que llega a Cairo, ¿sí? ¿Os suena lo de Cairo? Vale, Cairo es la que... ¿Qué? No, estoy hablando... ¿Qué comisión es? ¿Comisión de seguimiento de políticas de mujeres? La CSV es la comisión... Sí. Yo creo que, es que en España se dice normalmente la Comisión de la Condición Política y Jurídica de la Mujer. Sí, gracias. Es que mi cabeza... No, por eso decía que me faltaba... Sí. Pero es CSV, ¿vale? La CPD, que es lo que os decía el tema de población. La CPD es quien se encarga, por decirlo de alguna manera, de la agenda de desarrollo. Y dentro de la agenda de desarrollo nos encontramos la agenda de derechos sexuales y reproductivos, importante, para luego entender algunas de las cosas. UNICEF es un organismo, ¿vale? No es una comisión. Y ahora existe también un organismo que se llama Mujer. Claro, que se cambia, ¿vale? Y efectivamente es con mujeres, ¿vale? UNICEF ya no existe como tal. Se construye un nuevo organismo porque hay una reestructuración de Naciones Unidas que no ha acabado, que va a acabar en un principio en el 2015. Todas estas cosas se van a ir transformando, pero sí, en todo caso, que hay estructuras dentro de Naciones Unidas que vehiculan todo esto. Hay otra que es el Consejo de Derechos Humanos, ¿vale?, que está en Ginebra, y dentro de todas esas estructuras nos encontramos que está lo que es la CEDAW, ¿vale? Que la CEDAW, luego ya lo vamos a ver, no tanto la convención, sino un organismo que vela para el cumplimiento de la CEDAW. Pero ahora me estoy adelantando, ¿vale? Lo que sí que es importante es que es un instrumento universal, ¿vale? Cuando dice universal es universal. Significa en todos los países que lo hayan firmado y ratificado. Porque cuando hablamos de universalidad, esto es un poco la trampa de algunas de las cosas cuando hablamos de universal, tiene que ver con eso. Cuando el gobierno se carga la universalidad
el actual gobierno, me refiero a nivel estatal, se carga la universalidad de la atención sanitaria a las personas y dice que sigue siendo universal para los españoles, es mentira, no puede ser universal solo para un segmento, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Es universal para quien lo ha ratificado, ¿vale? Para quien no solamente lo ha firmado, sino se compromete a cumplirlo, ¿vale? Que eso quiere decir la ratificación, luego lo vamos a ver. Se aprueba, ¿vale? En el 79 y entra en vigor en el 81. Hay ratificado 187 países, entre ellos España, ¿vale? Que lo firman en el 84 y la publican el BOE en el 84 y en el 2001. ¿De cuándo son los institutos de las mujeres? Contextualizar también las cosas históricamente, ¿vale? Bueno, no sé si era lo que queréis, ¿no? Pero yo os explico un poco en todo el tema de los procesos, ¿vale? Es importante que España lo ratifica en su momento, esto está mal. Que lo ratifica en su momento, luego lo vamos a ver. Y luego vamos a ver que tiene una excepción, que alguna de ustedes seguro que la saben, porque las ratificaciones puedes poner excepciones, ¿sí? Quien hizo más confrontación, quien hizo más problemas para que se pudiera aprobar la Convención de Eliminación, y de hecho cuando tú entras, igual que muchas de las cosas que tienen que ver con mujeres, ¿vale? Dentro de Naciones Unidas es un determinado país que no tiene voto, pero sí voz. Ustedes se pueden imaginar quién ha sido históricamente, quién ha confrontado, quién no ha ratificado. Tiene voto, tiene voto. ¿Quién no tiene voto y que da por saco? La Santa Sede. No, lo digo porque muchas de las cuestiones que establece la Santa Sede y que dice la Santa Sede, muchos de los países que han ratificado la Convención, ¿vale?, lo ponen. ¿Vale? Esto es importante, porque sí que en la ratificación tú ratificas toda la Convención, luego ya vamos a ver lo que significa eso, pero es como un asterisco que te dice, pero esto lo voy a hacer hasta aquí, ¿sí? Vale, pues hasta aquí, pues va, os lo digo ya. ¿Sabes qué es nuestro asterisco en el Estado español? No. Ah, no me puedo creer. Dale un poco de imaginación. Los concordatos. No. ¿Qué? Yo lo he leído, me voy a todas. Es muy vigente ahora. Más vigente todavía. Siempre que los presupuestos. Todavía no lo tenía todavía claro, pero lo van a hacer. No, y no vale decir que fue culpa del anterior gobierno tampoco. No. Va, es muy fácil. Matrimonios homosexuales. Todavía más fácil. ¿Qué es España? No diréis. ¿Qué es España? Si queréis lo digo, lo digo. Una grande y libre ya, pero... La reina. El hecho de que tenga que ser el chiquito de la familia, el rey, ¿vale? Eso vulnera el posicionamiento de que la discriminación es una discriminación directa, ¿vale? Pues efectivamente. El hecho de que tengamos la monarquía y que la monarquía sea patriarcal en ese sentido, bueno, siempre es Sí, patriarcal. lo he dicho fatal. Sí. La ley se aplica. Efectivamente. Es el asterisco, por decirlo de alguna manera. Nosotros cumplimos todo menos eso. ¡Ay, qué fuerte! Menos mal que vamos a ser republicanos. Vale, ¿qué es lo más importante de la CEDAW? ¿Vale? De la convención, por decirlo de alguna manera. Insistía, el tema ya os lo he explicado, pero esta idea, ¿vale?, de la obligación. Luego lo vamos a ver, ¿vale? Todos los ratos luego, pero ¿vale?
soy como un coitus interrupto. El obliga, ¿sí? Es real, porque lo que hace la Convención, que es absolutamente trascendental para las políticas de igualdad, es que se convierta en la obligación de los Estados a implementar políticas para que esa eliminación se pueda hacer efectiva. Cuando luego vemos, ¿vale?, que cuando la Comisión de la CEDAW le dice al Estado español, desde hace muchos años, muchos, ¿vale?, porque lo hace de forma sistemática, le dice al Estado español, oiga, ustedes no están cumpliendo con esto, porque lo que no están haciendo es, por ejemplo, que en educación tengan un sistema que elimine los estereotipos, ¿sí?, los estereotipos patriarcales. Claro, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, efectivamente, ninguna de las 7 o 8, ya no sé, leyes de educación han incluido de forma explícita y de forma específica, y que luego eso no se implementa con dinero, con formaciones profesionales, etcétera, etcétera, pues el hecho de que estemos educados rompiendo la idea de patriarcado, en el que aprendamos a relacionarnos de una manera. Eso tiene que ver, ¿no?, con esa obligación de crear instrumentos, de crear políticas en el que se respete, protege y garantice. ¿Qué es lo más importante del tema de la CEDAW? Y os quedáis con esa idea y le doy a la siguiente. Que nos convertimos en sujeto de derecho. Fundamental. Bien a esa Convención de Derechos Humanos vinculada a las mujeres, ¿vale?, es la que tiene que ver con la CSU, o sea, una conferencia internacional, es el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Pero un pelín antes, en el 79, ya se habla sobre eso. Porque increíblemente, hasta el 79 y luego hasta el 83, no se reconocen los derechos fundamentales de las mujeres. ¿Sí? Bueno, tú me pones así, Carla. No. Porque yo te he visto que tú sabes. Sí, tú sabes. Ahora. Sí. Vale. ¿Qué es lo importante? A diferencia de los diferentes instrumentos que tiene Naciones Unidas, lo que es una declaración, ¿vale? Una declaración, pues es como unas buenas intenciones, para entendernos, ¿vale? Como nuestra Constitución. No. Pero sí una serie de normas, ¿no?, que los Estados pueden crear y se comprometen a cumplir. Pero lo que es importante es que no tiene obligación, por eso he dicho lo de... No lo de la Constitución, sino lo de... ¿sí? No, el asterisco es después, porque ni siquiera necesitan asteriscos. No se cumplen, no se ratifican, no te comprometes. En una convención sí hay una serie de acuerdos de los Estados con normas y principios que los obligan a garantizar el cumplimiento. Esto es lo importante de la convención. Estamos obligados a cumplirlo, ¿eh? Y con lo cual a establecer mecanismos objetivos, fijaros lo que acabo de decir, objetivos, y que sean monitorizables, o sea, que se pueda hacer el seguimiento. Un pacto es un anexo a las normas de una convención, ejemplo, ¿no? Bueno, lo del San Salvador, que ahora vamos a explicar, implica el procedimiento para la exigibilidad de los derechos humanos y ampara los derechos de las víctimas de la verdad, justicia, reparación y garantías. Un pacto es esto, ¿vale? Que sí que también es de obligado cumplimiento, pero es como otro tipo de asterisco, para entendernos. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Estos son de obligado cumplimiento, ¿vale? Pacto y convención. Lo más importante no es que se firme, sino que se ratifique. Y se tiene que ratificar cada año. ¿Vale? Curiosamente España, el Estado español, lo sigue ratificando. Digo curiosamente porque, claro, ha desmantelado el sistema básico de igualdad. Perdona, ¿qué? Declaración y pacto, has dicho que... La declaración no es obligatoria. No garantiza el obligado cumplimiento de la declaración, sin embargo el pacto sí. Sí. ¿Es así? Sí, y el convenio también. Y el convenio también. No lo garantiza. Lo que es importante respecto a eso, respecto a la convención sobre todo, que esto es lo importante, es que, perdona, que, ¿dónde está esto? Al mismo tiempo da a la comunidad internacional el derecho a pedirle cuentas si no se cumple. Esto es importante para entender luego qué es lo que hemos hecho con el tema del informe sombra y qué es lo que podemos hacer y qué otras medidas se pueden tomar, ¿vale?
Y también es algo importante que la ratificación quiere decir que nos puede pedir cuentas, que es lo que ha pasado este agosto, con el caso de Ángel. Supongo que os sonará. Insisto, ¿vale? Una cosa es la convención, ¿sí? Esa idea de convención, pero para que la convención tuviera sentido, se creó un instrumento dentro de esa convención, ¿vale? ¿Qué es el protocolo? ¿Qué es el protocolo? Es el instrumento que tiene la convención que hace operativo esa eliminación de discriminación, ¿vale? Es el articulado, es lo que dice, el artículo tal tiene que hacer esto, esto y esto, ¿vale? ¿Qué es lo que yo os animo a que os leáis si no lo habéis leído? ¿Vale? Porque, bueno, creo que es un acto interesante de tener en cuenta. Dentro del protocolo se establecen procedimientos para las comunicaciones, investigaciones y quejas, ¿vale? De ahí, de esa estructura, es de donde sale la posibilidad de que los estados que están obligados, ¿vale?, a presentar informes cada 4 años. Y permite la posibilidad de que las organizaciones, la sociedad civil, presenten lo que se llaman informes sombras, que ahora lo voy a profundizar un poco más. Pero sí que me parece importante tener en cuenta dos cuestiones. Una es respecto al protocolo. Esto os lo voy a dejar, bueno, por supuesto, y para que lo podáis difundir, lo enviaré también a la plataforma porque y si cumplir los acuerdos que han firmado, ¿les siguen dejando ratificar? No hay ningún... No, excepto cuando... O sea, hay muy pocos casos en el que se haya hecho. Pensar que Honduras tiene ratificado los tratados. Quiero decir, que hay, México la tiene. Que es un poco una... son contradicciones del propio sistema. O sea, los mecanismos es el estirón de oreja. Por eso es tan importante que hacemos con el estirón de oreja, no solo que nos lo den. Sí que hay cuestiones que dice la Comisión explícitamente que sí, en todo caso, tiene consecuencias, que es otro tipo de mecanismo que tiene la Comisión, que es lo que ha pasado en agosto, ¿vale? Que ahí sí que le dice a España que tiene que hacer. Igual que todo, lo que pasa es que tiene más presión cuando lo hace de la manera que lo ha hecho, ¿vale? Porque es un caso específico que es la posibilidad de que lo permite en casos individuales, ¿vale? Cuando no sea como si fuera un Estrasburgo para entendernos, ¿no? Que, digo así de forma que hay un elemento mayor que le dice al Estado que tiene la obligación de cumplir. Pero ¿eso se deriva del informe o de que esa persona en concreto haya instado a las instituciones europeas su caso concreto de vulneración de los derechos? Puede surgir las consecuencias de esas dos maneras. Sí. Directamente que se deduzca del incumplimiento del informe, de las medidas, de las políticas, o bien de una demanda concreta de una persona que ha tenido que recurrir. Sí. No, por eso digo que son diferentes instrumentos. O sea, dentro de lo que es la comisión, tienes que velar que la convención se cumpla, tú tienes varias posibilidades. Una es hacerlo de forma individual, ¿vale? Poner un caso en concreto, que ha sido el caso de Ángel, que ha sido muy largo también, o poner en evidencia la vulneración de todo el Estado, ¿vale? Lo que es importante es para entender, que ahora voy a explicar el procedimiento, es que lo que se hace es que el Estado, lo hago ya, lo hago así y luego vuelvo para atrás, ¿vale? Lo que significa el monitoreo es lo que estamos hablando del tema del informe. Una de las posibilidades que tenemos, o sea, que tienen la obligación los Estados y que tenemos la posibilidad de las organizaciones, es presentar un informe. Insisto, los Estados lo tienen que presentar cada 4 años.
ese informe va a lo que es la comisión de la CEDAW, que son 23 personas expertas que en un principio son independientes. En teoría no son accesibles precisamente para que no hayan interferencias. Se pasa esa información, o sea, lo que hace el Estado es hacer su propio informe y lo envían a la comisión. La comisión lo recoge y recoge también los informes sombras. ¿Vale? Todo esto es... No es que yo diga en la Comunitat Valenciana se han cargado las políticas de igualdad, no. Yo tengo que decir, la Comunidad Valenciana, bueno, tal vez lo pudiéramos decir aquí, pero en la comisión se tiene que demostrar, ¿vale? Tú le tienes que decir, por esto, ¿vale? Quiere decir que ellos lo que hacen es recoger los indicadores. Es muy gracioso porque el gobierno puede decir que cumple todo, pero la forma de demostración es diferente. Pero bueno, esto es una paradoja de estos que tienen los monitoreos. Pero bueno, es interesante. En todo caso, hay una forma muy concreta de cómo enviar los informes, no solamente respecto a que tienes que enviar 23 en inglés, sino, pues, esto ya lo sabéis las personas que habéis estado más implicadas, ¿no? Si tiene que ser... bueno, el número de hojas, o sea, un montón de especificaciones como aparecen muy chorras, pero lo que permiten en todo caso es también poder comparar cosas, ¿vale? Porque no solamente, por ejemplo, en el caso del Estado español, no solamente van a recibir nuestro informe, van a recibir, por ejemplo, de los en dirección, por ejemplo, podría ser, y ahora os explicaré por qué creemos que ya lo han presentado los llamados grupos Provida, pero que son, en realidad no son Provida, la Provida somos nosotros, ellos son en dirección. Entonces, por ejemplo, o Amnistía, o etcétera, ellos recogen esa información, la tamizan y comparan también la información, comparan con el informe, etc. ¿Vale? Eso es un poco el procedimiento. Dentro de ese procedimiento hay como diferentes procesos. Me estoy adelantando, lo he planteado al revés. Dentro de ese procedimiento se envía el informe, ¿vale? Que nosotros hemos hecho hemos querido resaltar que lo han enviado tarde, ¿vale? El informe, España ya ha enviado el informe, lo tiene la comisión, nosotros ya hemos enviado el informe. Ellos van a empezar a trabajar en base a esa información. Van a pedir cuentas en base del informe que nosotros hemos hecho y les van a decir al Estado español: oiga, ustedes, lo que dicen estas señoras y estas organizaciones y estos dirección y no sé qué, ¿usted qué piensa? ¿No? Y él va a volver a presentar un informe, ¿vale? Y entonces la comisión envía su propio informe, ¿vale? Y es de alguna manera el informe que luego nosotros vamos a poder utilizar. ¿Por qué os digo eso? Porque lo importante no solamente es nuestro informe o lo que ha dicho España, sino lo que es trascendental es lo que va a decir la Comisión respecto a las políticas de igualdad en el Estado español. Que estamos, bueno, va a ser 2015, bastante alejado del verano, en el que se va a devolver qué dice Naciones Unidas sobre lo que nosotros hemos presentado. ¿Sí? ¿Me he explicado? Sí. Vale. Bueno, esto es lo que os estaba diciendo, ¿vale? Dentro de y ahí vuelvo un trocito, un momento para atrás, dentro del protocolo simplemente os he especificado el artículo 1, insisto, lo que sí que os animo es que no es tan largo, no es farragoso, sí, se puede leer y está bien, es el tema de la discriminación contra las mujeres. Toda distinción, exclusión, restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, y de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales, civiles y cualquier otra esfera. Esto es súper importante porque es el primer artículo, ¿vale? Luego hay algunos que están relacionados, pues eso, con medidas públicas, desarrollo y adelanto de la mujer, igualdad de facto, o sea, que serían las políticas discriminatorias
también, modificación de patrones socioculturales, lo que os decía con el tema de educación, supresión de todas formas de trata, explotación de prostitución, eliminación de la discriminación contra la mujer en la vida pública y política del país, promoción de la participación de las mujeres en la esfera internacional, la no discriminación en cuanto a la nacionalidad, igualdad de derechos en el ámbito de educación, empleo, atención médica, prestaciones económicas, condiciones de la mujer rurales, igualdad ante la ley y en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. Esto es el resumen, quiero decir que no es como está articulado, simplemente para que veáis todas las extensiones de todas las formas de discriminación que recoge la CEDAW. ¿Por qué he dado un paso para atrás respecto a esto? ¿Vale? Es para explicaros qué hemos hecho nosotras en el proceso del monitoreo del informe SUMO. Porque lo que hemos hecho ha sido hacer el seguimiento, hemos intentado hacer el seguimiento de todo el articulado de la CEDAW, porque hubo un debate bastante importante de cómo se hacía o cómo se dejaba de hacer. ¿Os queda claro todo el tema del procedimiento? Lo he explicado así un poco rápido el procedimiento de la CEDAW. Sí. ¿Sí? Lo que es importante es que lo que tiene que hacer España, o lo que ha tenido que hacer España, es coger el último informe que se hizo en el 2000, o sea, que está publicado en el 2009, ¿vale? Digo 2009 porque aquí hay un cabalgo de fechas, ¿vale? Sí, es un año después, ¿vale? Que es lo que nos va a pasar, ¿vale? Nosotros hemos cerrado en el 2013, lo hemos presentado en el 2014, porque además decidimos cerrarlo en el 2013, ¿vale? Porque es el periodo. Y aquí también se juega muchas veces. ¿Dónde cierras el periodo? ¿Qué es lo que no quieres enseñar? ¿Y qué haces después? ¿Vale? Y lo que tiene que hacer el comité de la CEDAW es, él coge el periodo que sí le corresponde y, como es un proceso bastante largo, lo presenta casi año y medio después el informe. ¿Vale? Con lo cual, esta es una de las dificultades que podemos encontrar. Pero ¿por qué os estaba diciendo eso? Para que entendáis que lo que ha hecho el Estado español, y supuestamente hemos hecho nosotras, ¿vale? Es coger el último informe, que es el del 2009, y repasar lo que le dice la Comisión. Porque lo que sí tiene que hacer el Estado español, no nosotras, es darle cuenta de cómo ha corregido lo que dice que está mal. Y yo sí que os animo, está en la página web de la plataforma, el documento del 2009 que le dice a España, claro, le da un varapalo importante. Pero hay varapalos que le da en el 2009 que se lo había dado 5 años antes y que se lo había dado 5, porque es la 7ª vez que presentamos. ¿Vale? Y hay temas que son históricos. Le pasa a todos los países, no sé si seamos la... Pero sí que hay momentos históricos que por el hecho de haber hecho una ley de violencia, por haber hecho una ley de igualdad, etcétera, etcétera, que el varapalo es menor, pero hay temas, por ejemplo, el tema de la educación y el tema de trabajo, o sea, del acceso a condiciones igualitarias, etcétera, etcétera. Bueno, pues, el varapalo es constante y continuo, ¿no? Porque lo que pone en evidencia es que no se han tomado las medidas necesarias en ninguna comunidad, en ningún momento. ¿Vale? Yo, si queréis, os explico cómo nace la iniciativa de que de pronto 50 organizaciones empecemos a impulsar esta y abramos este proceso. ¿Y cuál fue el debate? Todas somos amigas aquí, ¿vale? Quiero decir, que lo explico en intimidad. Esto no se tuitea. Pero también entenderéis un poco cuál ha sido, qué es lo que ha pasado, ¿vale? En todo este proceso. Esto no pasa nada que esté grabado porque lo digo en todos los sitios. Era para meteros ahí presión. Ya estoy buscada en todos los sitios. Hay algunas organizaciones que somos invitadas. Mi organización, que os he presentado antes, estamos invitadas a una reunión de pronto, ¿vale? En el que recibimos a través de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, ¿vale? Mi organización forma parte de una... ¿Perdón? Reacción positiva.
Creación positiva. Creación. Sí, Es que lo de creación era lo que no... Sí. El subtítulo es Asociación de Personas con VIH que vivimos desde perspectiva... que vivimos con VIH desde perspectiva de género. ¿Vale? Desde una perspectiva. Pero nada, mi organización en todo caso está dentro de... Es como una especie de plenario, por decirlo de alguna manera, de organizaciones que trabajamos en derechos humanos. ¿Vale? Están las grandes organizaciones y luego estamos algunas pequeñitas organizaciones con interés político de trabajar los derechos humanos en nuestras organizaciones. Entonces estamos en eso, es una estructura que tiene la Oficina de Derechos Humanos del MAEC, ¿vale? Del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esa oficina dentro del MAEC, esto a lo mejor penséis que nos interesa, pero es muy importante, ¿vale? Es quien se encarga, ¿vale?, de lo multilateral, ¿vale? Dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el Estado español es una oficina, porque las relaciones no de los estados. Claro, el MAEC es quien se encarga de las relaciones internacionales, y dentro de las relaciones internacionales tenemos la Unión Europea, ¿sí?, y tenemos Naciones Unidas. O sea, las relaciones que se llaman multilaterales. Con lo cual, es quien en teoría vela por el cumplimiento de esto. ¿Sí? Esto es importante porque, y luego vais a ver, ¿vale? Entonces, nosotros recibimos, porque estamos en esa estructura, una convocatoria en el que nos dice, recibimos muchas convocatorias que, como es en Madrid, no hay dinero para poder ir, etcétera, etcétera, normalmente no vamos, porque esto es a golpe de pulmón de las organizaciones. Entonces, bueno, muchas veces no podemos ir. Cuando hay un plenario es excepcional, así que, bueno, pero nos invitan. Os lo pongo en primera persona para que veáis un poco lo que pasó. Nosotros vamos a ir a esa reunión y, claro, es sobre la ciudad. Hay organizaciones, algunas organizaciones que ya nos conocemos a través de la CUM, de la COMPI o algunas otras organizaciones, que decimos, oye, ¿vas a ir? ¿No vas a ir? No sé qué, no sé cuánto. Y muchas organizaciones de mujeres de todo el Estado no tenían información sobre eso. Cuando llevamos aquella primera reunión, quien había convocado era Oficina de Derechos Humanos, del MAEC, Instituto de la Mujer y Ministerio de Justicia. Porque allá nos explican por primera vez que quien va a liderar todo este proceso es la oficina, no el Instituto de la Mujer. Históricamente, hasta esta vez, quien había hecho el informe, quien había redactado el informe, había sido Instituto de la Mujer, ¿vale? Con lo bueno y lo malo que significaba, ¿vale? Sin entrar por ahora. Pero que en ese momento, quien era el encargado oficial de eso, iba a ser la oficina, porque lo estaba haciendo en otros. Y es cierto, lo había hecho en otros, pero cambiaba de alguna manera la estrategia gubernamental. Y esto intuíamos que podía cambiar el resultado. Pero lo más perverso de eso no es eso. Lo más perverso es que cuando estamos allá nos dicen, la oficina es la encargada, pero quien va a escribir el informe, ¿sí?, el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? ¿Suena, señor Gallardo? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Claro, lo que nos dicen es los fiscales del Estado, o sea, fiscales, sí, los letrados, sí, bueno, abogados. Es abogados, es que... Yo digo que abogados del Estado. Gracias, es que ya veo que sin ti no sin nada. Pero que tengo dislexia, que estoy cansada, que no sé qué, es como mis palabras. Efectivamente, los abogados del Estado forman parte de la estructura del Ministerio de Justicia. Y ellos dicen, como esto es un tema de leyes, se lo encargamos a justicia, ¿no? Que ahora está ahí bailando, no lo vimos. Pero seguro que... Ya, bueno, se monta un poco un pollo con las organizaciones que estábamos. Primero, hay organizaciones que dicen, ¿cómo es posible que hayáis hecho una convocatoria en la que todas las organizaciones del Estado no se han enterado? Es decir, había organizaciones, había pasado un lleno, etcétera, etcétera, pero había organizaciones que no se habían enterado. O sea, que, no sé si os habéis enterado que hace un montón de... No sé si es en 2012, 13, yo no me acuerdo ni el año.
nos habían convocado a esa reunión. Claro, empezamos en 2013 la vida a trabajar. Claro, cuando nos presentamos allí, bueno, decidimos, algunas empezamos ya a mirarnos porque ya estuve, esto puede ser, esto es un asalto. Hubo gente muy contundente de decir esto no puede ser, o sea, tiene que ser el Instituto de la Mujer, no solamente por una cuestión histórica, sino simbólica, tal. Nada, era como no, pero esto lo pone en la ley y tal, y esto, y nunca nos enseñaron en qué ley ponían nada. Es decir que, entonces, lo que nos explicitaron allá, y es cierto, y eso es lo más chungo de la historia, es cierto, era que era la primera vez que se hacía una historia participativa respecto al informe oficial. ¿Vale? Ellas querían una tapadera, sí, porque era la única vez. Así que hago así. Bueno, esto es lo que explicaron, ¿vale? Ellos dijeron que nunca había habido en el oficial, ¿vale? Un proceso que iba a ser participativo respecto al abierto a todas las organizaciones que quisieran participar, que a veces lo que se había hecho había sido la selección pues, de algunas organizaciones. Era absolutamente demagogia todo lo que efectivamente todo. Pero bueno, lo explico porque yo creo que es interesante, porque ahí sí hubo un antes y un después, ¿vale? Porque cuando salimos, que es donde se toman todas las decisiones, que es a tomar la caña, sobre todo si vas a Madrid, tomamos una serie de decisiones a tener en cuenta, ¿vale? Que es de donde nace el minigrupo que decide hacer el informe sonda. Allí hay como dos grupos importantes de mujeres. Una es las que decidimos participar de forma, o sea, hacer una carta, una queja sobre los procedimientos, sobre la información, etc. Algunas de nosotras además explicitamos de que el tema territorial no está suficiente. Bueno, eso, ¿no? Que yo me había pagado el billete y que me había pagado el billete porque estaba en otra estructura, que esto no podía ser, que si esto era participación, centralismo, etc. Y luego la preocupación de cómo iban a vehiculizar eso, porque el Departamento de Justicia no tiene la potestad de transversalizar la información. Por eso era importante que fuera el Instituto de la Mujer dentro de la estructura de algo que se llamaba Ministerio de Sanidad, Igualdad, ¿no? Pues en el de Igualdad pues, pensábamos que tenía esa potestad. Entonces me dijeron, no, justicia. Y nos preocupaba eso, ¿no? De cómo se iba a pasar esa información de los diferentes ministerios. Nada, allá decidimos que hubieran organizaciones que decidimos participar también en el proceso estatal, que no os lo voy a explicar porque no me da cuenta, pero bueno, fue duro porque básicamente ha sido como teníamos un plan de trabajo que nunca se cumplió, nunca vimos el documento, las aportaciones que hicimos fueron recogidas, etcétera, etcétera. Y hubo un debate importante dentro del movimiento que hemos estado participando desde el inicio de si estábamos legitimando ese proceso participativo o no participativo, ¿no? Pero como todos los procesos gubernamentales tienen sus qués, ¿no? Pero hubo entonces ahí un segmento de mujeres que ya sí, en la primera reunión decidimos desvincular los dos procesos. Que había gente que no quería saber nada del proceso institucional, por decirlo de alguna manera, y que creamos un mini grupo en el que íbamos a intentar hacer un informe. Y ahí fuimos sumando algunas alianzas. Primero yo creo que el primer día deberíamos ser 13 y luego ya generamos como las diferentes alianzas, algunas muy pesadas y no porque sea una ruta, sino porque fui muy pesada con la idea de territorial. Porque sí habíamos detectado que a lo largo de todos los informes que se habían hecho del Estado español, ¿vale? El tema territorial, el tema de una grande libre, y lo digo con todo lo que significa, ¿vale? Se había mantenido. ¿Por qué? Porque la CEDAW, el protocolo del Estado español, es eso, del Estado español, con lo cual quien ejecuta muchas de las políticas de igualdad no es el Estado, la administración central, sino la administración local, como ellos llaman, ¿vale? Que son las autonómicas y los ayuntamientos. Con lo cual lo que hicimos, o lo que intentamos algunas de nosotras, ¿vale? Fue precisamente es como, vale, vamos a crear un monitoreo no solamente de las grandes políticas, ¿vale? O sea, de que se carguen el tema de la tarjeta sanitaria y eso sin impacto, o que se carguen no sé qué, sino eso luego cómo se traduce, ¿no? Porque cuando se cierra una casa de acogida
en Castilla-La Mancha, por decirlo de alguna manera, no es producto de, aunque no sea una cuestión económica, no porque no es una cuestión económica, y hay muchísimas cosas. Entonces sí que hay un intento profundo de que realmente el monitoraje sea en todos los sentidos. Entonces empezamos a trabajar el grupo, vía Skype también, o sea, hay un grupo que se formó en Madrid y que se dio fundamental porque estaban en Madrid y las que hemos podido hacer todo el seguimiento vía Skype y algunos intentos de reuniones o aprovechando de que íbamos a Madrid algún día, pues y yo creo que algo muy interesante del proceso participativo de la CEDAW, de este proceso de informe sombra, ha sido primero la autoformación, o sea, la formación que hemos recibido, nuestra. O sea, no solamente leyendo todos los documentos, o sea, creamos un Dropbox, colgamos todos los documentos, informes, porque no es la primera vez que se hace un informe estatal, informe sombra estatal, ya se había hecho, ¿vale? Que esto es importante. Sí es la primera vez que se hace en estas dimensiones, ¿vale? Pero hay iniciativas. Entonces, como habían participado mujeres y feministas y organizaciones que ya habían participado, dotaron de la estructura mínima, pues mira, esto es lo que hemos hecho, el informe, etcétera, etcétera. Pero la diferencia es la dimensión que se ha tenido, no otra cosa. Digo. Lo que yo ahora estoy perdido en una cosa. Tú has dicho, ¿quién decide participar? Sí. Como en participación en el informe oficial. Sí. ¿Vale? Y supongo que hay quien decide solo hacer el informe sombra. Sí. Vale. Pero este informe es el sombra. No es el sombra, sí. Vale. Y entonces, ¿hay alguien que continúa y presenta escritos participando en el oficial? Sí. Hay, vale. Yo. Vale, yo y otra gente. Y entonces hacéis las dos cosas a la vez. Sí. Dar por saco allí. Esa era la pregunta. O sea, que sí. hacéis las dos cosas. Hay algunas organizaciones que sí. Lo que pasa es que hubieron organizaciones, y esto es, o sea, yo lo explico porque yo lo he vivido así. Pero hay organizaciones, por ejemplo, que si te lo explicaran, ellas no hablan en ningún momento ni de la reunión, o sea, solo hablan de la primera reunión que tenemos como información. Para mí tiene sentido por el debate que se produjo en la primera reunión. Pero la pregunta sería, ¿ya habéis conseguido algo para modificar el informe oficial? Sí. Alguna cosa sí, alguna cosa no. O sea, alguna cosa, pues, gravísimas, que sí que han corregido, pero otras no. Lo que digo en el informe oficial es que además, bueno, es sangrante, porque ahí se olvidan, hay años, o sea, todo acaba en el 2012, de pronto. Con muchas de las políticas acaban en el 2012. Quiero decir, el informe oficial, tú lo lees, primero tómate algo, léelo. Lo digo así porque es sangrante algunas de las cosas que pasan en el 2012 que no están reflejadas, porque incluye 2012 y 2013, ¿vale? Entonces, por ejemplo, todo el tema de cooperación, que es sangrante, que se carga toda la política de cooperación, y lo digo así, sin ningún tipo de escrúpulos. No está reflejado. No está reflejado. Es como el informe dice que España es la líder en género y cooperación. Textual, se queda tan ancho. O que es la líder en las políticas de igualdad, y se queda tan ancho. Y que no ha habido ningún recorte en los presupuestos. Presenta los presupuestos, pero no los, que es lo que hemos hecho nosotros, hemos puesto la lupa. Es como, bueno, esto no es exactamente lo que pasa. Entonces, hay cosas muy interesantes con el tema del informe. Nosotros sí que, mi organización sí que lo hizo, pues con el tema de salud, con el tema de las políticas o sea, mi insistencia era de que no fuera un informe centralista también. O sea, que realmente era interesante, porque yo siempre he pensado en nosotras, las organizaciones, mi estrategia de participar, y sobre todo de participar en el informe sombra, es que luego nos fuera útil a nosotras en nuestra casa. Porque lo que viene, o sea, lo que vamos a hacer en la comisión, o sea, lo que va a hacer la comisión, está en la comisión. Pero lo que es interesante es que de ese informe nosotros saquemos esto, por ejemplo, y vayamos regidora por regidora, diputada de diputada, o sea, que lo podamos presentar en el Parlamento. Esto luego son actividades que creo. Y luego construir red para que realmente eso sea, que es mi idea, y es un poco lo que os voy a plantear, que eso luego tenga continuidad, que no tenga continuidad solo respecto a
a un informe, sino que sea útil como incidencia política, como agenda, que lo tengamos muy claro para después. Entonces, por ejemplo, en mis intervenciones que tienen que ver con la parte estatal, con la parte oficial me refiero, mi posición siempre ha sido la misma, es que se tuviera en cuenta los diferentes territorios. No desde una perspectiva nacionalista, sino de quien operativiza las políticas de igualdad en el Estado son las comunidades. Quien se ha cargado muchas de son las comunidades, es decir, la línea argumental del Estado es un Estado fallido, es decir, quien no garantiza, esto es el ABC de los derechos, quien no garantiza los derechos, o sea, los Estados tienen sentido si garantizan los derechos, si no se convierten en administración de gestión de residuos, de basuras, y lo digo así. Si tiene algún sentido es precisamente la garantía. Las sujetos de derechos somos nosotras, en este caso, las mujeres, y cómo se han creado estructuras gubernamentales tienen que ver para que no solamente gestionen residuos, sino gestionen políticas de igualdad. ¿Me he explicado? Entonces, en el informe oficial, de alguna manera, aquí se acaba mi explicación con esto, porque también políticamente decidimos que la plataforma solo vamos a hablar del informe sombra. Pero a mí sí me interesa que se entienda el por qué salimos del informe sombra. Y es porque hay muchas organizaciones que deciden que no íbamos a legitimar, y ahora ya hablo en primera persona porque lo pongo ahí, que no íbamos a legitimar el trabajo que se estaba haciendo desde el gobierno del Estado. Y por ejemplo, algunas de las organizaciones, y ahí sí hablo otra vez del estatal, lo que hemos hecho previamente es ponernos en contacto con el gobierno. O sea, yo hablé, por ejemplo, con mi presidenta del Instituto Catalán de las Donas, y le dije, oiga, ¿usted sabe que se está haciendo esto? Porque si es así, usted llame a la otra del Instituto de la Mujer y diga, oye, que quiero unas reuniones, que ni siquiera les habían dicho que estaban haciéndolo. Cuando yo tengo el primer borrador, quien se lo lleva a la presidenta del ICD soy yo. No hablo del sombra, estoy hablando del valenciano. Por lo cual, hay muchos déficits, ¿no?, en ese sentido. Vale, informe sombra. Decidimos el grupo y que lo que vamos a hacer es dividirlo por temas y por comunidades. Esto es muy importante porque esto sí que tiene que ver también con la experiencia, y ahí hay mucho debate, que si queréis luego en la segunda parte, en lo operativo de qué vais a hacer, tiene sentido, a lo mejor cuando esto ya lo hacéis vosotras solitas, ¿no? Que es cómo se operativiza el protocolo. Porque no es fácil tampoco hacer un monitoraje. ¿De dónde te fijas y en qué te fijas, ¿no?, en el articulado? El articulado es muy claro, pero luego ¿cómo hace seguimiento a eso? Eso tampoco está tan fácil. No hay una cuadrícula que diga A, B, C. Tienes que hacer una relectura tú de eso. Haces una lectura y una relectura de eso. ¿Me acabo de explicar? Entonces, se hicieron grupos, pues por ejemplo, primero nos salieron un montón de grupos y luego nos dimos cuenta que éramos primero 4 galas y que esto iba a ser difícil, ¿vale? Pues esto, ¿no? Salud por un lado, salud sexual por otro, bueno, derechos sexuales por otro, ¿no? Y luego lo juntamos porque era poco cooperativo. Violencia y prostitución, ¿no? También era muy difícil, pues lo acabamos, bueno, difícil por el tema del tiempo, juntando, ¿no? Cultura y educación, pues al final lo juntamos. Es decir, que lo temático, por un lado, nos ayudó porque empezamos a hacer a lo bruto, por decirlo de alguna manera, creamos un documento, y lo que explico así porque es así, o sea, abrimos un Dropbox y dijimos, nos pusimos de referentes a algunas personas de los grupos de trabajo y dijimos, vale, creamos grupos y empezamos a vaciar información temática. ¿Sí? O sea, y luego lo que hicimos es lo mismo con el tema de las comunidades. Empezamos a ver quiénes estábamos en las diferentes comunidades, que había muy poquita gente. Lo que pasa es que empezamos a hacer como llamadas a algunas de las comunidades de, oye, ¿qué pasa? Que no hay nadie, no sé si te has enterado. Organizaciones amigas, que también ha sido algo que algunas organizaciones o gente externa nos han intentado criticar. Es como, bueno, es que solo sois algunas organizaciones, o sea, el informe es bastante crítico y es no, damos parapalos a los últimos, o sea, al segmento del 2008-2013, es decir, que no hay una tendencia. Evidentemente es una tendencia crítica, ¿no? Pero
se ha determinado también quién entra y quién no entra. Es decir, es así, es real. Es decir, que si hubiera habido una organización antielección que hubiera querido entrar, no lo hubiéramos dejado entrar. O si, y de hecho han habido organizaciones que no son antielección, pero que no podían entrar porque eran gubernamentales, ¿no? Los partidos, por ejemplo, no podían entrar. Los sindicatos no podían entrar como tal, sí las secretarías. Es decir, que han habido cosas ahí que sí hemos hecho una selección, porque te juntas para hacer el informe sombra con quien quieres. No es el informe sombra de España, es de las organizaciones que hemos decidido, igual que los antidirección van a hacer su informe, Amnistía hace el suyo porque no se junta, no sé qué, con las organizaciones, son con quien queremos. Es absolutamente, esto es muy importante también, porque las organizaciones que lo habéis firmado, si por ejemplo quisierais seguir, es tener cosas en común. Común es monitorizar, o sea, hacer una evaluación, que es de lo que os estoy hablando. ¿Sí? Entonces se empezó a hacer ese proceso, se recogió la información y se empezó a las personas no éramos los responsables, éramos las coordinadoras de los grupos. Lo que empezamos fue a redactar un texto base, y de ese texto base de todos los grupos se pusieron en común y nos salió 114 hojas. ¿Vale? Y solo se pueden presentar 10. O sea, primero 25 y luego 10, ¿sabes? Y luego el resumen ejecutivo son 3. Lo digo porque... Perdona, pero sí. si el informe no es oficial, ¿puedes presentar la hojas que te dé la gana? No. Entonces... No, el informe es oficial. No, el informe sombra es oficial. O sea, está arreglado, ¿vale? El oficial son todos oficiales. Uno es gubernamental, me he equivocado de palabra. Lo voy a explicar mejor. Vale, los dos son oficiales, ¿vale? Porque entran dentro de la estructura de Naciones Unidas. Los dos tienen el mismo valor. Vale. Esto también es importante. Es que eso no estaba claro. Vale. Es gubernamental, ¿no? El oficial, cuando digo oficial, que sin duda es porque yo la he explicado mal, es gubernamental, el que hace el Estado. En este caso, el Ministerio. ¿Vale? Ese es el gubernamental. El oficial, que también es nuestro, es el informe sombra. El informe sombra es el que hacemos las organizaciones. ¿Ahora me explica un poco? Sí, más o menos son dos tipos de informes, sí. Dos evaluaciones de la misma cosa, una interna, que es la gubernamental, sí. Y otra externa, que sería el informe sombra. Que todo eso va a la comisión y la comisión lo lee. Cuando digo interna, yo sí. me refiero a sí. desde dentro de la organización, porque si es gubernamental te estás autocriticando, aunque sí. no la hagas bien la autocrítica, digamos. Haces una descripción más. Y externa es la que hacen las diferentes asociaciones, pero sí. las dos se ajustan al protocolo. Sí, a las condiciones. Por ejemplo, ellos también tienen un número de hojas, pero ellos es casi limitado, es decir, ellos no tienen problemas en ese sentido. Ellos lo que tienen que hacer seguro es responder a lo que en el 2009 les dice que han hecho mal. Mira, Lo de gubernamental. alguna manera, no sé si así se entiende mejor, lo que ahora llamamos ONG tiene ese origen. El origen es que a nivel internacional hay organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y eso es una ONG. Una ONG solo es eso, una organización no gubernamental, porque Naciones Unidas, diríamos, quiere mirar lo gubernamental y lo no gubernamental. Sí. Eso que tiene que ver con la organización. En este caso, lo que presenta el Estado es el informe que yo he estado llamando erróneamente oficial, cosa que es oficial, que se llama así técnicamente dentro de Naciones Unidas. Y el no gubernamental, las asociaciones. El problema de la terminología es que a nivel legislativo se hacen unos empastres tremendos. Entonces, dista mucho de ser muy didáctico. Sí. Por eso hay que decir con propiedad, bueno, sí. Vale, en legislación se usa esta terminología, pero propiamente se utiliza otra cosa. Lo que pasa es que en Naciones Unidas se utiliza esa terminología, es oficial y el de sociedad civil. De hecho, se llama sociedad civil. Es una manera de empastrar las mentes de todos los que no están metidos en el... No te digo a ti, sino digo de obviamente, para que la gente lo entienda, no se puede usar la terminología esa, porque entonces es cuando se... Yo creo que se marea la pérdida. Yo creo que lo que tiene que quedar claro es que de lo que vamos a hablar luego cuando les explique más profundamente la descripción es lo que hemos hecho nosotras. Yo os estaba explicando el proceso en el que hemos llegado para llegar a lo que luego os voy a explicar y yo creo que es interesante.
insisto con la idea, con el tema del proceso. Lo más importante también, o por lo menos desde mi punto de vista, ha sido precisamente el proceso. El proceso de debate de qué ponemos, qué no ponemos y cómo hemos ido resumiendo. Y gracias a dos compañeras que han sido las que luego han ido resumiendo y poniendo de alguna manera en contexto las cosas. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes, o sea, tú no puedes decir esto no funciona, no lo puedes decir así. Lo tienes que primero demostrar y luego poner en el lenguaje, por decirlo de alguna manera, comprensible para Naciones Unidas. No solamente el tema de datos, a ellos les interesa muchísimo todo el tema de datos, ¿no? Pero también de ejemplos, o sea, también puedes presentar casos concretos y hemos tenido tensión, no tensión me refiero de conflicto, estoy hablando de tensión feminista, de tensión de debate sobre cómo presentar el informe, o sea, de qué era lo más relevante, qué queríamos señalar. Todo esto ha sido ya cuando hemos tenido el informe, pero cuando teníamos el material, porque claro, desde las 110 informaciones que nos había llegado contenido de todas las áreas temáticas, pero también de los temas territoriales, como yo decía, por ejemplo, que dentro de salud quería señalar lo que estaba pensando en la Comunidad Valenciana y no en Asturias. O sea, ¿cuál era el criterio? Fascinante el debate. Y sobre todo, lo más importante es las dos compañeras que hicieron un trabajo para poderle encaminar, ¿no? Y ahora yo creo que nos vamos a ir a tomar un café, luego vamos a volver y os explico un poco cuál es el contenido final y empezamos a trabajar retos, que yo creo que son de la compañera, el tema de la utilidad, lo rescato yo, ¿vale? De la utilidad de los instrumentos de Naciones Unidas, ¿no? De si realmente, por algún comentario respecto a, pues eso, si es útil o no es útil realmente este tipo de instrumentos. Claro, para mí, lo que es útil es que hacemos, o sea, ha sido el proceso, ¿vale? De poner de acuerdo a tantas organizaciones y de tener una agenda común nuevamente a nivel estatal, que yo creo que sí, para mí es lo útil. El hecho, por ejemplo, lo que os ha pasado a vosotras en vuestra comunidad, el hecho de pronto organizaciones que podéis o no trabajar juntas, habéis iniciado un proceso o no, o reiniciado un proceso de trabajo. Y luego para mí lo que sí que es útil es, si es una oportunidad, que Naciones Unidas le diga al Estado español lo que está bien y lo que no está mal de lo que está haciendo, lo que ha hecho durante estos últimos años. Yo os he dicho, o sea, es de obligado cumplimiento, pero como también os he dicho, Honduras, China, quiero decir, todos los países que están violando los derechos están presentando el informe. Quiero decir que es obvio que la utilidad, como todo de Naciones Unidas, es relativa. Es decir, ella me comentaba pues, que alguien tan importante como, ¿lo puedo decir? Como Soledad Murillo, que ella luego os dará la referencia por si queréis hablar, que ella ha sido, además, ha formado parte del comité de CEDAW, que es crítica respecto a la utilidad del propio comité. Claro, es como todo. Quiero decir, si pensamos en Naciones Unidas como el organismo que avala guerras como Irak, que no avala determinadas situaciones, o sea, que permite el genocidio de los palestinos por parte de Israel en estos momentos, es obvio, es relativamente útil. Quiero decir, no es solamente que deja de ser útil el comité de la CEDAW, sino en sí mismo la estructura de Naciones Unidas. Por eso os he dicho, y no lo he dicho de coña, o sea, realmente quien debería avalar esto es la Coca-Cola y el señor Mac y el señor Windows y la señora Gilead, que es la farmacéutica más importante, una de las más importantes. Claro, que todo esto lo tenemos que encuadrar, pero por eso igualmente lo he encuadrado dentro de Naciones Unidas y del desarrollo, porque podríamos hablar de desarrollo de los derechos humanos, de las cosas, de cómo se han ido aprobando, etcétera, etcétera. Pero está claro que esto tiene que ver con todo ese proceso, Quiero decir que yo no me lo olvido, yo soy muy crítica desde mi perspectiva asociativa, desde mi perspectiva feminista, de lo útil que puede ser esto. Pero ¿es útil estratégicamente para el movimiento feminista? Sí, radical. Si es útil como instrumento o el instrumento que debería ser
para los gobiernos, para mí, radical, sí. Es decir, que nos roben la agenda no significa que nosotros dejemos de pensar que es nuestra agenda. Aunque esa no sea mi agenda feminista radical de transformación, porque está claro que Naciones Unidas no es radical ni es transformadora. Pero sí que hay cosas que yo creo que pueden ser para entender algunas de las cosas. Y yo creo que sí que es importante lo que me estabas comentando, ¿no? Pero también, sobre todo, encuadrarlo en el que sí, es cierto, pero sí cómo lo queremos manejar nosotras. Que esto es un poco también la parte que vamos a hacer ahora, es qué quieren hacer ustedes con esto. No hace falta. Vale, da igual, porque creo que es. Y la agenda, que era algo que podemos coincidir o no, yo creo que bueno, lo voy a decir, como yo lo sé. Es que me cuesta mucho más contenerme que... Hay cierto sectarismo muchas veces vinculado a los partidos. Yo soy alguien absolutamente independiente, obviamente de izquierdas, no os voy a mentir, quiero decir, mi posicionamiento está claro, ¿no? Y no casada con ningún partido, ni... Yo soy de poliamor, en todo caso, respecto a los partidos, no respecto a las relaciones. Pero sí que me parece interesante plantearlo desde ahí, ¿no? O sea, evidentemente yo tengo una visión política también de cómo se han hecho determinadas cosas en este país. Por eso yo creo que ha sido muy interesante cuando nos hemos juntado de diferentes feministas de todo el Estado, lo que ha surgido, porque ha habido una crítica también de cómo se habían elaborado ciertos, ¿no? Lo que era lo que comentaba, ¿no? Ciertos procedimientos o cómo se ha seleccionado. Es obvio que se han hecho cosas muy buenas, que hay cosas, hay estructuras como el Consejo de Participación del Estado Español de España, que fue una buena idea. El desarrollo para mí ha sido negativo respecto al movimiento feminista y el quién está y el por qué está también. Y es algo además que se ve en el informe Sombra. Uno de los ejes para mí fundamentales del informe Sombra, y ahí ya entro, es el tema de la participación. Yo creo que es uno de los elementos más interesantes de reflexionar o de cosas que podemos sacar del informe Sombra. Está clarísimamente que cuando hablamos del informe Sombra lo hemos llamado, y así lo presentamos en el Estado, que se llama Madrid, de la reunión oficial de presentación, lo llamamos desmantelamiento de las políticas de igualdad. ¿El por qué lo llamamos así? Es porque es así. Quiero decir, porque lo que hemos visto es que la estructura de las políticas de igualdad no deja de ser una estructura que se vehiculizan a través de políticas. Luego esas políticas se concretan en cosas pues como servicios, como instrumentos más pequeñitos, etcétera, etcétera. Pero sí que hay, lo que hemos podido ver es un desmantelamiento, sobre todo en los últimos años, no nos engañemos, pero la NTP, de desmantelamiento de las estructuras, y no solamente de los institutos de las mujeres, sino incluso de la participación o la calidad de la participación, independientemente de que muchos de nosotros pensábamos que la calidad de la participación tampoco estaba siendo real. Quiero decir, es obvio, no estamos hablando, ¿sí? Pero estamos hablando ni siquiera de esos espacios existen, ¿no? Y cómo se legitiman determinadas cuestiones. Y eso es una de las conclusiones, por ejemplo, importantes del informe. ¿Vale? Yo, como no sé calcular el tiempo, ¿vale? Lo habéis podido ver, todo esto tiene que ver porque mi especialidad no es tanto el tema de los instrumentos, yo no soy jurista, ya lo he explicado. Mi especialidad de alguna manera es hacer incidencia política, ¿vale? Y esta presentación yo la he pensado más enfocada, he enrollado demasiado en la primera parte, pero más enfocada en qué hacemos con esto, ¿vale? Y es eso lo que realmente... Vale, entonces, pero sí que he manejado un poco así de bulín el tiempo, porque sí creo que es útil. Creo que es útil entender los contextos, creo que es útil conocer el instrumento, pero para de alguna manera llevarlo a lo que nosotras podemos hacer a partir de ahora, ¿no? Pero igual que sí es importante que conozcamos realmente lo que estamos haciendo. Y vuelvo a la idea inicial. Si no conocemos la ciudad, es difícil que podamos hacer un monitoreo sobre ella, independientemente si hay una estructura que se llama Comité CEDAW que sea útil o no. Tenemos un instrumento que debemos utilizar.
que no es lo mismo decir que recojamos la información desordenada y que luego nos juntemos varias organizaciones y vayamos al gobierno balear a explicar determinadas cosas, que hacerlo pues esto, con el informe de CEDAW y diciendo, mira, estas son unas organizaciones que hemos firmado esto o hemos creado esta plataforma para garantizar que esto se cumpla aquí. ¿Me explico? Sí. Vale. Pero insisto, para poderlo hacer tienes que tener un conocimiento real. Porque cómo crear los indicadores, qué indicadores te interesa y cómo los vinculas con una idea global de vulneración de derechos desde una perspectiva contra la discriminación, no es lo mismo que se hace así que si se hace desde otra perspectiva. Insisto con esa idea. Por eso yo sí soy súper defensora a ultranza de utilizar estos instrumentos. Aunque yo he estado también, sobre todo en los últimos... Mi trayectoria a nivel internacional es corta, pero en mis últimos 5 años sí que he ido varias veces a Naciones Unidas, demasiadas, teniendo en cuenta cómo se maneja toda la historia. Pero yo no me olvido del contexto, pero sí me resulta útil entender ciertas cosas que nos pueden ser estrategias para hacer lo que estamos haciendo, que es intentar no decir que este gobierno lo está haciendo mal, sino cómo podemos mejorar, que yo creo que es una de las cosas más importantes. Entonces, nada, no os voy a dar los datos del informe porque es absurdo que os lo dé, porque lo tenéis, ¿vale? Pero sí hago un repaso de 5 minutos de las ideas claves que han salido del trabajo comunitario, colectivo, de 50 organizaciones, de 60 organizaciones, de 260 firmantes, que hemos legitimado también determinados datos, ¿vale? Insisto con el tema de la participación, y una de las cosas más relevantes, que es algo, una compañera me estábamos hablando de otras cosas, estábamos hablando con el tema de los datos, ¿no? Algo que para mí ha sido significativo de darnos cuenta es cómo el Estado, a través de la administración central, pero luego las autonomías y luego los diferentes estamentos, instituciones que hay, de forma sistemática, y yo diría premeditada, esconden la información. Y lo digo así, sin ningún tipo de tapujo, ¿vale? Es decir, es sistemática la falta de transparencia. Y una de las cosas que más nos ha costado precisamente es visibilizar los datos que a nosotros nos interesan, porque son invisibles, ¿no? Es una forma de legitimar también pues, la discriminación de las mujeres. Es decir, el cómo, dónde coloco algunos datos es muy significativo. Con lo cual, el primer trabajo que tenemos que hacer, o que podríais empezar a hacer, es construir la visibilidad, ¿no? de esos datos. O sea, construir cómo sacar, cómo aflorar los datos, ¿no? A través, pues eso, de las preguntas parlamentarias, que es difícil porque ya sé cómo está el Parlamento aquí. Hay instrumentos pequeñitos que si os ponéis, nos ponemos, pueden surgir para intentar visibilizar esto, ¿no? Y si no hay esa posibilidad, pues seguir con una estrategia de denuncia para que pueda haber, o a través de otras alianzas, para decirlo de alguna manera, que ya podemos ver o ya podemos prever, porque esta es una de las cuestiones de mi agenda de hoy que me habíais pedido, ¿no? La agenda oculta mía es que hagamos alianzas para un futuro, ¿no? Y que esto no tenga, o sea, no se quede solamente aquí en esta presentación, sino que se quede en un concordato, iba a decir. Se podría llamar así, concordato de la CEDAW. Señor, qué putada. Que vengo a venir aquí yo. Pero me voy a robar la idea para que acabe bueno, esta era mi agenda, yo creo que es la agenda de Noticias de Vosotras. Simplemente es lo que insisto, en esta estructura que hicimos, que yo creo que es importante para si luego hacéis una continuidad,
del trabajo, nosotras sí mantuvimos, hubo un debate, pero sí mantuvimos los contenidos en base a los artículos. Es difícil porque cuando hablas de cuestiones temáticas, por ejemplo, violencia, ¿vale? Violencia de género, y digo de género entre comillas, no porque no exista la violencia de género, sino porque yo utilizo otra terminología, y violencia de género la asociamos a la ley cuando la ley es violencia de género en la pareja, ¿vale? No es una amplitud como algunas podríamos pensar que debería tener la ley, ¿no? Entonces, en esa categoría, una de las dificultades era en qué artículo lo metemos, porque hay varios artículos que hablan sobre violencia de género, ¿vale? Entonces, era difícil como encajar, y hubo un debate súper intenso de por qué encajábamos, el que encajábamos en cada artículo. Pero, nada, artículo 3, en el que pusimos en evidencia, es como uno de los generales, el que habla de políticas generales, y donde la conclusión básica es la de persistencia de la discriminación y carencia de medios y la lucha contra todas las formas de violencia de género. Esta ha sido una de las cosas para nosotras más importante, porque considerábamos que dentro de las discriminaciones, igual que en el tema de derechos humanos, no hay nada más importante, pero sí era importante señalar que en violencia de género, en el articulado de las políticas que se habían podido tomar y que se deberían tomar tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y local, no se estaba haciendo lo suficiente, porque habíamos constatado con los datos que efectivamente había un adelgazamiento, una persistencia de esa discriminación, y eso tenía consecuencias directas, ¿no? Pues esto, inexistencia de estructuras de intervención de todas las formas de violencia de género, un reduccionismo, o sea, sí que hacíamos una crítica en todo caso a la aplicación de la ley, ya no tanto a la ley, a la aplicación de la ley vigente a nivel estatal, y cómo las diferentes comunidades autónomas habíamos hecho leyes que también, muchas de ellas eran también desde un enfoque reduccionista, pero que luego también tenían un desequilibrio pues, de la aplicación, ¿no? Y algo brutal en el informe, y se ve, es la inequidad territorial del Estado. Quiero decir, es brutal el cómo, no solamente por cuestiones económicas, sino por cuestiones ideológicas, eso se vehicula, ¿no? en todo este proceso. He dicho 5 minutos y si voy así, me voy a las 8 de la noche. En el artículo 5, una de las cosas que sí que intentamos señalar es el cumplimiento de la adopción de medidas para modificar patrones culturales o romper estereotipos en la educación cultural. Fundamental, en un momento además que esto es la paradoja de del 2008 al 2012, 2013, ¿no? En el que hay, o sea, que es una de las cosas que hemos querido señalar, es la carencia dentro del currículum, ¿no? Que esto ya lo sabemos todas, de la posibilidad de romper esos estereotipos, ¿no? de hablar de género, de igualdad. Creo que esta comunidad es la paradoja más clara y el significado más claro de lo que hizo con la asignatura de ciudadanía, ¿no? Sí, sí. Y ha sido un ejemplo que también hemos utilizado, ¿no? Tenéis ese orgullo y satisfacción de ser las número 1, ¿no? Sí. Lo digo con la ironía de utilizar eso, pero realmente es a todo, ¿no? Y pues esto, ¿no? De la presencia reducida y estereotipada de las mujeres en los medios, no lo voy a leer porque os lo voy a pasar, y yo creo que no es tanto, no nos interesa tanto esto, sino lo que vamos a hacer. El tema de la presencia de los estereotipos, estos que estábamos hablando, que están en todos los medios de comunicación, en todas las estructuras institucionales, ¿no? ¿Qué significa la presencia de las mujeres en la participación en el ámbito judicial, etcétera, etcétera? Cómo eso luego dificulta, ¿no? Obstaculiza, en este caso, el acceso y la atención de la justicia real. El caso, por ejemplo, de Ángela, que es uno de los casos en el que lo que le dice el Comité de CEDAW al Estado español es: usted no ha garantizado en ningún momento que eso no se produjera, por lo cual le voy a castigar y usted tiene que pagar una indemnización a Ángela por el asesinato. El tema de la justicia es uno de los déficits más importantes, que no es porque nuestros jueces sean unos inútiles, algunos también, pero sino porque realmente no hay una estructura que permita esos cambios, y es la denuncia básica que estamos haciendo. Y
hemos querido señalar el tema de la aplicación del SAP, que todas conocéis. El SAP es el síndrome de alienación parental, una estructura patriarcal que están utilizando los hombres violentos para seguir legitimando la violencia contra las mujeres, ¿no? El hecho, otro de los artículos en el que estoy hablando de las conclusiones, estas son las conclusiones, pues la importancia de la ausencia del abordaje integral y coherente contra la trata de mujeres y niñas, ¿no? Hubo un debate inmenso, los primeros meses, estoy hablando inmenso, sobre trata y prostitución. Os lo voy a ahorrar, porque sí que está muy claro además que relacionado a la prostitución y trata, entonces, bueno, se llegó al consenso de visibilizar de esta manera este fenómeno, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En el que había una ausencia de abordaje integral, coherente contra la trata de las mujeres en temas de legislación, medidas y tratamiento, a pesar de que hay la superpromesa de los avances legislativos, que los están, eso luego, ¿no?, se topa con medidas que son contrarias y contrarias así, sin más, para que esas medidas se puedan aplicar, ¿no? Y algo que también quisimos resaltar es la ausencia de la perspectiva de género de abordaje del fenómeno de trata en las políticas migratorias y la seguridad del Estado, fundamental, ¿no? No solamente con temas de formación, sino con la tipificación incluso penal, que si digo algo que alguien le resulta raro, lo puedo explicar. Con el artículo 12, dentro de ese seguimiento que hicimos de los artículos de agrado y vulneración del derecho a la salud y las claras amenazas al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Decidimos hacer dos ejemplos claros en el resumen, porque os acordáis, este es el informe ejecutivo. El tema de la inequidad del acceso a los servicios de salud, con el desmantelamiento de la supuesta, digo supuesta, también lo era, solo era supuesta, la supuesta sanidad universal y el impacto de esas medidas sectarias pues a las personas inmigrantes no regularizadas y sobre todo el impacto que luego tenía a las mujeres. El tema de la amenaza que suponía la propuesta de ley de Gallardón, y incluso quisimos señalar, no como contraposición, sino que el modelo actual tampoco garantizaba, ¿no?, con una ineficacia del sistema que diera cobertura, pues esto, ¿no?, a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio, el tema de anticoncepción, ITS y toda la historia. El tema de la falta de diligencia debida a la investigación de las denuncias, quisimos, también es algo que había señalado anteriormente en el gobierno, o sea, perdón, en el comité al gobierno, habían insistido con que no se hacía lo suficiente ni suficientemente rápido, que esto yo creo que es algo importante a tener en cuenta cuando hemos dicho que el comité es importante relativamente también, porque nos llevan diciendo que no somos diligentes desde hace 20 años. Y queríamos señalar, pues eso, que la diligencia no es un capricho, sino que es una obligación, y la diligencia demuestra si apuestas o no por las políticas. Y esto es clave, ¿vale? Transparencia y diligencia han sido como los ejes fundamentales para defender nuestro informe, y cuando las compañeras vayan ahora en noviembre a la presesión y luego a Nueva York a la sesión definitiva en 2015, no sabemos todavía el mes, sí, en julio, vamos a defender eso, vamos a defender la falta de diligencia de los gobiernos. Vale. El resumen ejecutivo es la ampliación de todo esto que os he dicho. Y os lanzo directamente la historia. Esto es lo que se ha presentado. Esto es lo que os he dicho, ¿vale? Esto es lo que va a ir, si esto fuera el resumen ejecutivo, esto es lo que va a ir a la comisión. La comisión luego va a sacar esto, ¿vale? Es otro, no sé si lo podéis ver, pero no, este es otro, ¿vale? Que le va a decir al Estado español que haga, ¿vale? Esto se lo va a decir al Estado español. El Estado español va a hacer esto. Eso es lo que va a hacer. Está el país. Básicamente, ¿vale? La historia es que hacemos nosotras con esto, ¿vale? Una de las opciones que tenemos es
Es decir, ahora no hacen nada. Es una opción, ¿vale? Es una opción. Es decir, otra opción es de decir, vale, pues vamos a empezar a crear estrategias comunicativas, de presión, etcétera, para decirle al Estado de, vale, vamos a hacer un seguimiento, vamos a hacer un seguimiento. Porque no vamos a hacer un seguimiento dentro de 4 años, sino se lo vamos a hacer... Sí, claro. ¿Ves? Hay que saberlo escuchar para poderlo ahí... No, pero eso... pero donde iba, que es un poco a la cuestión, es, si lo hacemos cada 4 años, está guay, porque es lo que vamos a llevar en todo caso allí. Pero ya que lo tenemos aquí, ya que va a haber esto, y ya que tenemos otro informe que es el nuestro, ¿vale? O sea, vamos a tener como dos situaciones como para manejar, ¿vale? En diferentes estadios, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hacemos con esto? ¿Vale? ¿Dónde lo llevamos para darle continuidad a eso? Para, por un lado, creo que es una oportunidad de hacer pedagogía, y la pedagogía es el inicio que os he explicado, cuando hablábamos de lo que es la convención, que es de obligado cumplimiento, teniendo en cuenta todo lo que estamos diciendo, pero también con que estamos hablando de todas las formas de discriminación y que el objetivo es la eliminación. Eso es hacer pedagogía. Antes, cuando hablaba con las compañeras, decían, es que nosotros esto ya lo hemos explicado muchas veces. Ya, pero no es suficiente. Porque hay mucha gente que no lo conocemos, o que no lo conocían, o que no lo conocieran, ¿sabes? O no solamente en determinados espacios. Esto está bien que todo el mundo tenga muy claro qué es una organización de derechos, y que lo sepa la gente de la calle, y que lo sepan las mujeres, que cuando nos vamos al 8 de marzo y vamos gritando no nos matéis, no solamente es no nos matéis porque realmente necesitemos y tengamos el derecho a vivir de forma libre, sino que además podamos decir, y ustedes están legitimando esto si ustedes no están tomando las medidas necesarias para cambiar la estructura y el sustrato que permite que las mujeres nos sigan matando, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Yo creo que es esencial